Durante 4 largos siglos, imagínate, Dios optó por un silencio tan denso que sacudió los cimientos de la historia. El mismísimo arquitecto del universo, de un día para otro, decidió no enviar ni un profeta más, ni una sola revelación. Calculemos eso. 400 años completos en los que generaciones enteras nacieron, amaron, lucharon y murieron sin oír ni un susurro directo del cielo. Madres que pasaron su vida entera de rodillas, con plegarias que parecían chocar contra un muro. Padres que con el corazón en un puño enseñaban a sus hijos sobre un Dios que francamente parecía haberse tomado unas vacaciones muy largas. Ancianos que exhalaron su último aliento aferrados a promesas que sus ojos jamás llegaron a ver. Pero, ojo, aquí viene la verdad que le dará un giro de 180 grados a tu perspectiva. Ese silencio no fue un hasta luego divino, para nada. Fue, en realidad, la preparación más meticulosa, estratégica y sobre todo amorosa de la historia. Cada amanecer de 400 años, Dios estaba moviendo los hilos del telar cósmico, preparando el escenario para el momento más espectacular de todos los tiempos, un momento que definiría la eternidad. En los próximos minutos vas a alucinar descubriendo el propósito divino detrás de un silencio que, sí, rompió corazones, pero que estaba preparando el terreno para la salvación del mundo. Antes de que nos metamos de lleno, dime en los comentarios desde qué rincón del planeta nos estás viendo. Si este tema ya te enganchó, revienta ese botón de like y por supuesto suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu manera de ver los silencios de Dios en tu propia vida, fortaleciendo tu fe. Tratemos de visualizarlo, amigo mío. Imagina el eco de la última profecía desvaneciéndose en los atrios del Templo de Jerusalén. Piensa en el sonido de las sandalias del último profeta, Malaquías, mientras se aleja, paso a paso, y las sombras del crepúsculo se tragan una nación que no tenía ni la más remota idea de que estaba por sumergirse en el silencio más prolongado y hondo de su existencia. Corría el año 400 a.C. y Malaquías acababa de soltar las últimas palabras que el Señor dirigiría a su gente por 400 años. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible, sentenció, como se lee en Malaquías 4:5. Y después de eso, nada, silencio total, un silencio que se estiraría como un desierto, cruzando que nacían y morían, guerras, conquistas y esperanzas que se quedaban en el tintero. ¡Qué locura! Un silencio que obligaría a las madres a susurrarles a sus hijos las viejas promesas, mientras por dentro se preguntaban si Dios de verdad se acordaba de su pacto. Pero que no te engañe la quietud. Este silencio no era un vacío, ni mucho menos un abandono. Era la calma de un Dios que, como un director de orquesta, preparaba la sinfonía más majestuosa de la historia, entrelazando hilos invisibles a través de distintas culturas, idiomas y corazones, para que cuando su voz volviera a sonar, retumbara no solo en Jerusalén, sino hasta en el último confín de la tierra, redefiniendo la religión y la fe para siempre. Los últimos destellos del sol profético se apagaban mientras Malaquías daba su discurso final. Vaya que sus palabras eran como navajas de doble filo, cargadas de regaños, pero también de una luz de esperanza. El pueblo de Israel había vuelto del exilio en Babilonia. Claro que sí. Habían levantado de nuevo el templo, habían reinstaurado los rituales, pero sus corazones, ¡ay, sus corazones!, andaban por otro lado. Estaban divididos, con las prioridades patas arriba, y su conexión con Dios se había enfriado hasta convertirse en una religión rutinaria, una costumbre sin pizca de pasión. ¿En qué te hemos desfalcado?
le soltaban con un cinismo que helaba la sangre cuando Malaquías los confrontaba por robarle a Dios en sus diezmos y ofrendas. Hablaban como alguien que ya se ha acostumbrado a poner en duda cada palabra del cielo, que ha perdido esa capacidad de maravillarse ante lo sagrado. Eran herederos de las promesas, pero habían extraviado la fe que les daba vida. El profeta les había refrescado la memoria sobre el amor inagotable de Dios, recordándoles cómo eligió a Jacob sobre Esaú, cómo los sacó de Egipto con mano fuerte, los sostuvo en el desierto y les entregó la tierra prometida. Pero era como hablarle a una pared. Sus corazones estaban blindados, sus oídos tan saturados de promesas que ya no distinguían la voz de Dios del murmullo de sus propias tradiciones. Vuestras palabras contra mí han sido insolentes, les decía el Señor por boca de Malaquías. Y ellos, con la misma soberbia que veríamos siglos después, replicaban: ¿qué hemos dicho en tu contra? Era un diálogo de besugos entre un Dios que buscaba intimidad y un pueblo que había rebajado la fe a un simple ejercicio mental, una pieza de museo cultural. Pero justo ahí, en medio del rapapolvo, brilló una promesa que sería el salvavidas de los fieles durante esos 4 siglos de silencio. El Señor habló de un mensajero que prepararía el camino, de un sol de justicia que traería sanidad en sus alas, de un día en que los justos brincarían de alegría. ¡Qué tremenda esperanza! Una promesa que las madres judías se pasarían de generación en generación, manteniendo encendida la llama cuando todo parecía indicar que Dios se había olvidado de ellos. Y de repente, ¡zas! Como una puerta que se cierra de golpe, la voz profética se cayó. No más, así dice el Señor, en las sinagogas. No más visiones celestiales. El cielo echó el cerrojo y la tierra tuvo que apañárselas con el eco de las últimas palabras divinas. Los primeros años de ese silencio debieron ser un trago amargo. Imagínate, los ancianos que habían estrechado la mano de Malaquías se iban muriendo, llevándose a la tumba el recuerdo vivo de cuando la voz de Dios era pan de cada día. Los chiquillos crecían, escuchando cuentos de profetas que eran casi leyendas, de milagros de la época de sus abuelos, de una era dorada donde la palabra del Señor era su GPS espiritual. La fe se alimentaba de recuerdos. Pero cuidado, que el silencio celestial no significaba inactividad divina. Mientras los cielos estaban en modo avión, la mano invisible de Dios movía las piezas en el tablero de la historia. Orquestaba eventos que a simple vista parecían meros juegos de poder político, pero que tenían un propósito eterno. De la nada, aparece un tal Alejandro Magno y empieza a conquistar el mundo conocido. Con cada batalla ganada, no solo expandía su imperio, sino también el idioma griego y esa cultura helenística que, sin que nadie lo sospechara, se convertirían en la autopista por la que más tarde transitaría el Evangelio a toda velocidad. Las lágrimas de las madres judías al ver a sus hijos adoptando modas paganas, las oraciones desesperadas de los padres por mantener viva la fe en una sociedad cada vez más secularizada, los suspiros de los abuelos que añoraban los días en que un profeta de Dios podía aparecer en cualquier esquina, todo, absolutamente todo, era parte del complejo tapiz que Dios tejía en silencio. Una religión que parecía estancada estaba en realidad en plena fase de preparación. Los años se convirtieron en décadas y las décadas en siglos. El imperio persa, que había sido el mandamás desde el regreso del exilio, se vino abajo ante el huracán de Alejandro Magno. ¡Qué tiempos! Aquellos. Los jóvenes judíos veían con la boca abierta cómo este conquistador macedonio, que apenas les sacaba unos años, ponía el mundo patas arriba, creando un imperio que iba desde Grecia hasta la India. Pero como todo lo que sube baja, Alejandro murió joven
a los 33, y su imperio se partió como una tarta entre sus generales. De repente, los judíos se encontraron bajo el yugo de los Ptolomeos de Egipto y más tarde de los Seleucidas de Siria. Cada nuevo gobernante era una nueva lotería. Traía esperanzas frescas y miedos renovados, pero el silencio de Dios seguía siendo el mismo, inmutable. En medio de este tejemaneje político, ocurrió algo realmente extraordinario. Los judíos, esparcidos por todo el mundo, empezaron a traducir sus sagradas escrituras al griego, el idioma que Alejandro había puesto de moda. Esta traducción, conocida como la Septuaginta, se convirtió en un puente de oro entre la sabiduría hebrea y el mundo gentil. Estaba allanando el camino, sin que ellos lo supieran, para que la promesa hecha a Abraham de bendecir a todas las naciones se cumpliera de una forma que ni el judío más optimista podría haber imaginado. Piensa en esto. Esos escribas, inclinados sobre los pergaminos, traduciendo con un cuidado exquisito cada palabra, no eran conscientes de que eran piezas clave en el plan divino, preparando el vocabulario que los apóstoles usarían para anunciar que el Verbo se había hecho carne. Cada término que adaptaban, cada concepto que explicaban, era un ladrillo en la construcción de la futura teología cristiana. Pero el silencio también dolía, y mucho. Los jóvenes con una fe ardiente crecían escuchando las hazañas de Moisés, Elías, Isaías, y sus almas clamaban por vivir algo así. Rezaban con fervor, ayunaban hasta la extenuación, se empapaban de las escrituras, pero el cielo seguía mudo. Algunos, carcomidos por la duda, empezaron a pensar que quizás las promesas tenían fecha de caducidad. Otros se lanzaron de cabeza al estudio de la ley, con la idea de que, si cumplían hasta la última coma, podrían obligar a Dios a hablar. De ahí surgieron grupos como los fariseos, obsesionados con preservar cada tradición y ley, creando una coraza de normas para que el pueblo no volviera a caer en la idolatría. Mientras otros, como los saduceos, más pragmáticos, pensaron: si Dios no habla, si no hay milagros, pues centrémonos en lo terrenal. Negaron la resurrección y se dedicaron a mantener el poder de su religión y a llevarse bien con los imperios de turno. A pesar de todo, en las sinagogas repartidas por el mundo, la esperanza seguía viva. Cada sábado, los rollos de la Torá se desenrollaban y las voces se unían en salmos, aferrándose a la promesa de Moisés en Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Esa promesa era el hilo de Ariadna en el laberinto del silencio. La prueba de fuego para la fe judía llegó con todo su rigor alrededor del año 175 a.C. Un tal Antíoco Epífanes, el rey Seleucida, se emperró en que los judíos debían volverse griegos por las bravas. Menudo personaje. Prohibió la circuncisión, guardar el sábado y estudiar la Torá. Y para rematar la faena, profanó el templo sacrificando un cerdo en el altar y plantando una estatua de Zeus en el mismísimo lugar santísimo, una auténtica abominación que clamaba al cielo. De la noche a la mañana, los judíos devotos se vieron entre la espada y la pared, o mantenían su fe y se preparaban para morir, o claudicaban y vivían. Muchos escogieron el martirio, muriendo con el Shema Israel en los labios, proclamando hasta su último suspiro que su Dios era uno. Madres vieron cómo ejecutaban a sus hijos por negarse a renunciar a la religión de sus antepasados. Ancianos fueron torturados por no querer comer cerdo, y jóvenes asesinados por la osadía de enseñar la Torá. Y la pregunta que todos se hacían era: ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no mandaba fuego del cielo como en 1200 tiempos de Elías? ¿Por qué no partía el mar en dos como con Moisés? El silencio divino, en medio de tanto horror, parecía una crueldad insoportable. Pero justo cuando la fe judía
estaba a punto de ser borrada del mapa, apareció una familia que le dio la vuelta a la tortilla. Matatías, un sacerdote ya entrado en años, se negó en redondo a ofrecer sacrificios paganos. Cuando otro judío, un apóstata, se adelantó para hacerlo, Matatías no se lo pensó 2 veces. Lo mató, destrozó el altar y lanzó un grito de guerra. Todo el que sienta celo por la ley y mantenga la alianza que me siga. Sus 5 hijos, con Judas, el martillo macabeo a la cabeza, empezaron una guerrilla que parecía una locura suicida. Un puñado de hombres, armados con poco más que su fe y su desesperación, se enfrentaron al coloso ejército seleucida. Las montañas de Judea se convirtieron en el campo de batalla de una guerra santa. Cada victoria de los macabeos era un milagro que se celebraba con lágrimas de gratitud. ¿Sería posible que Dios, después de tanto silencio, estuviera de vuelta en acción? Las madres que habían llorado a escondidas empezaron a cantar victoria. Los ancianos recuperaron la sonrisa y los jóvenes empezaron a creer que los días de los milagros no eran solo cuentos de abuelos. La purificación del templo en el 164 a.C. fue la guinda del pastel. Cuenta la historia que el aceite para la menorá, que solo debía durar un día, ardió milagrosamente durante 8, dando tiempo a preparar más aceite consagrado. Para un pueblo que llevaba más de 2 siglos a oscuras, ese pequeño milagro fue como un sol en plena noche. La fiesta de Hanukkah se instauró para recordar que, incluso en la más profunda oscuridad, la luz de la fe en Dios puede brillar. Pero, la libertad política que consiguieron los macabeos no vino acompañada del fin del silencio profético. La vida siguió, el templo volvió a funcionar, los sacrificios se reanudaron, pero los cielos seguían cerrados a cal y canto. No había nuevas revelaciones, ni un solo profeta asomaba la cabeza. Los descendientes de los macabeos, la dinastía asmonea, gobernaron durante casi un siglo, pero ya se sabe lo que dicen del poder: corrompe. Poco a poco, aquellos héroes de la fe se convirtieron en una caricatura de lo que habían combatido. Se contagiaron de las costumbres griegas, se pusieron títulos de reyes y cayeron en las mismas redes de orgullo y politiqueo. Y durante esos años, el silencio de Dios se hizo, si cabe, más profundo. Parecía como si Dios les hubiera dicho: ahí tenéis vuestra libertad, a ver qué hacéis con ella. Y la verdad es que el resultado fue bastante decepcionante. Sin una voz profética que les tirara de las orejas, hasta los más devotos empezaron a desviarse. La religión se agrietó, las divisiones entre grupos se hicieron más grandes, cada uno con su propia interpretación de la ley, y la unidad del pueblo saltó por los aires. Los fariseos se aferraron a sus tradiciones orales, creando un laberinto de reglas cada vez más enrevesado. Los saduceos, que controlaban el templo, se aliaron con los poderes extranjeros para no perder su chollo, y los esenios, asqueados de tanta corrupción, se largaron al desierto a vivir en comunas, esperando el fin del mundo. Y en esas estaban cuando llegaron los romanos. En el 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, y los judíos se encontraron de nuevo bajo el dominio de un imperio. Pero este era diferente. Los romanos no querían solo impuestos, querían el control total. Pusieron reyes títeres, lo reorganizaron todo a su manera y empezaron a manejar Judea como una pieza más en su tablero de ajedrez. Herodes el Grande, el rey que instalaron, era el vivo retrato de la confusión de la época. Medio judío, totalmente romano, un genio para unas cosas y un monstruo corrupto para otras. Dejó el templo de Jerusalén tan espectacular que era una de las maravillas del mundo, pero al mismo tiempo se cargaba a cualquiera que le tosiera, incluyendo a su mujer y a sus hijos. Vaya panorama. El templo, más bonito que nunca, pero su administración, más corrupta que nunca.
Los sacrificios se hacían a diario, pero la gente andaba con el corazón partido entre la nostalgia del pasado y la angustia por el futuro. En este caldo de cultivo, el deseo de un Mesías se disparó. La gente devoraba escritos apocalípticos que describían con todo lujo de detalles cómo Dios intervendría para liberar a su pueblo. Grupos como los celotes se preparaban para la lucha armada, creyendo que podían forzar la venida del reino a punta de espada. Otros buscaban pistas secretas en las Escrituras. Y los más piadosos, en pequeños grupos, simplemente oraban y esperaban, manteniendo viva una fe a contracorriente. En medio de todo este lío, en las colinas de Judea, en las sinagogas de Galilea, en los hogares de Jerusalén, había corazones sinceros que seguían clamando al Dios que llevaba tanto tiempo callado. Eran oraciones pesadas, cargadas con el peso de 4 siglos de mismos centos, peticiones que eran el resumen del dolor de generaciones enteras que se habían ido sin escuchar una palabra fresca del Altísimo. Entre estos grupitos de fieles había una joven pareja en un pueblo insignificante llamado Nazaret. José, un carpintero descendiente del rey David, se ganaba la vida en un lugar que ni aparecía en los mapas importantes. Y María, también del linaje de David, una adolescente con una vida sencilla, preparándose para casarse y formar una familia. Como miles de jóvenes de su tiempo, habían crecido con las historias de los profetas, soñando con el día en que el Mesías llegara para restaurar el reino. Pero en María, amigo mío, había algo distinto. Quizás era cómo se sumergía en las Escrituras, o la intensidad de sus oraciones, o simplemente una pureza de corazón que, quién sabe, era justo lo que Dios estaba buscando durante esos 4 siglos de silencio. Era una pureza sin contaminar por la política de los celotes, ni por la teología enrevesada de los fariseos, ni por el pragmatismo de los saduceos. Era la pureza de una muchacha que, simple y llanamente, amaba a Dios y se fiaba de sus promesas, manteniendo una fe inquebrantable. Mientras tanto, en algún lugar de las colinas de Judea, crecía otro niño destinado a ser crucial: Juan, el hijo del sacerdote Zacarías. ¿Y qué historia la de su padre? Zacarías había vivido en carne propia algo que no había pasado en Israel en 400 años. Una visión de un ángel en el mismísimo templo, una promesa de que el silencio por fin estaba a punto de romperse, pero incluso él, un sacerdote, dudó. Cuando el ángel Gabriel le dijo que su esposa ya mayor tendría un hijo, Zacarías, con el escepticismo de quien ha visto demasiadas esperanzas rotas, preguntó: ¿y cómo sé yo que eso es verdad? Su reacción es comprensible. Había vivido toda su vida bajo ese manto de silencio divino. El castigo de quedarse mudo durante 9 meses fue en realidad una lección magistral. Zacarías experimentó en su propia piel lo que su pueblo había vivido durante 4 siglos. No podía hablar, solo podía observar y confiar. En las academias, mientras tanto, los eruditos de la religión judía se devanaban los sesos, debatiendo cómo y cuándo vendría el Mesías. ¿Sería un rey guerrero como David? ¿Un sacerdote purificador? ¿Un profeta como Moisés? Pero la respuesta seguía oculta en el silencio de Dios. Los fariseos habían montado unos sistemas de interpretación bíblica increíblemente complejos. Eran unos máquinas. Intentaban descifrar cada símbolo, cada número, cada imagen apocalíptica, pensando que con estudio y obediencia milimétrica a la ley podrían, como quien dice, forzar la mano de Dios y acelerar la llegada del Mesías. ¡Qué dedicación admirable! Su fe era sincera, pero habían perdido esa simplicidad que tenían los profetas de antes. Por otro lado, los saduceos ya habían tirado la toalla con el tema mesiánico. Para ellos, el silencio de Dios era la prueba de que ya no se metía en los asuntos del mundo.
Su religión era más bien una cosa de mantener el orden social, las tradiciones y llevarse bien con el poder de turno. El templo tenía que seguir funcionando, sí, pero sin esperar milagros ni nada por el estilo. Y luego estaban los esenios, que habían llegado a una conclusión totalmente distinta. Convencidos de que el templo de Jerusalén estaba podrido de corrupción, se piraron al desierto a vivir en sus propias comunidades, esperando la batalla final entre los hijos de la luz y los de las tinieblas. Para ellos, el silencio divino era una especie de purga necesaria antes del gran final. Pero Dios, que había estado observando todo en silencio durante 4 siglos, tenía entre manos algo que ninguno de ellos se esperaba. No iba a mandar un conquistador político, ni un sumo sacerdote reformista, ni un profeta lanzando juicios. Iba a mandar un bebé, nacido en la oscuridad de una cueva en Belén, en una noche silenciosa de invierno, en la más absoluta humildad. Llegaría como los grandes libertadores de Israel, sin trompetas ni alfombras rojas, sin el apoyo de los importantes, como Moisés, rescatado de las aguas, como David, ungido a escondidas. Pero este bebé era diferente. No era solo un descendiente de David, era el Hijo del Altísimo. No era solo un profeta como Moisés, era la palabra de Dios hecha carne. No era solo el libertador de Israel, era el Salvador del mundo. En sus pulmoncitos estaba la voz que había estado callada 400 años. En sus manitas, el poder que sostenía el universo. Y en sus ojos, el amor que había planeado nuestra redención desde antes de que todo existiera. Y en la noche de su nacimiento, ¡pum!, el silencio se hizo añicos de la forma más inesperada. No fue un vozarrón desde el cielo para los jefes de la religión en Jerusalén. No, ni una visión apocalíptica para los sabiondos de las academias. Fue un coro de ángeles cantando «Gloria a Dios en las alturas». ¿Y a quiénes? A unos humildes pastores en los campos de Belén. Toma ya. Los pastores, los que estaban en los márgenes de la sociedad, los que los fariseos consideraban impuros, fueron los primeritos en escuchar la voz divina después de 4 siglos de silencio. «No temáis», les dijo el ángel, «porque os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas 2, 10, 11. ¡Qué mensaje tan directo! Resumía 400 años de espera en palabras que hasta el más sencillo podía entender. Sin teologías complicadas, sin rituales, solo la noticia de un Salvador. Los pastores salieron pitando para Belén y encontraron justo lo que les habían dicho: un bebé en un pesebre. No había auras de luz ni señales espectaculares, solo la palabra de un ángel y la fe simple de unos hombres que decidieron creer. Pero María, nos dice la Escritura, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella sabía. Había vivido la anunciación, había sentido el poder de Dios sobre ella, había llevado en su vientre al Hijo del Dios viviente. Durante 9 meses, ella fue el sagrario humano, el arca del nuevo pacto. El silencio de 400 años había terminado, pero no como se lo esperaban. En vez de un trueno, el llanto de un bebé. En vez de un rey con corona, un niño indefenso. En vez de juicios, un mensaje de paz. Los magos de Oriente, que eran astrónomos y estudiosos, vieron la señal en las estrellas y se pusieron en camino. Su viaje simbolizaba algo enorme. El silencio se había roto no solo para Israel, sino para todo el mundo. La promesa a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra empezaba a cumplirse. Pero Herodes, el rey títere, entró en pánico y mandó matar a todos los niños de Belén. La típica reacción del poder terrenal ante el poder divino. Violencia bruta para intentar frenar los planes de Dios. Pero al niño que rompió el silencio no lo podía callar nadie. José, avisado en sueños, cogió a María y al niño
y se fueron a Egipto, repitiendo la historia de sus antepasados. Un recordatorio de que los planes de Dios no dependen de los poderosos, sino de la obediencia de los humildes. Durante esos años en Egipto, el niño que había roto el silencio creció, irónicamente, en silencio. No hay crónicas de milagros infantiles ni nada por el estilo. Pero María y José sabían quién era y lo criaron con la sabiduría que solo puede venir de una fe anclada en las promesas divinas. Cuando Herodes murió, la familia volvió a Nazaret y el niño crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, como nos cuenta Lucas 2:52. Era una preparación discreta pero fundamental. 30 años vivió en un relativo anonimato, aprendiendo el oficio de carpintero, estudiando las Escrituras, observando a su pueblo. Pero mientras tanto, en el desierto de Judea, otro hombre se estaba preparando para romper el silencio de una forma mucho más atronadora. Juan, el hijo de Zacarías, había crecido a lo salvaje, comiendo langostas y miel, vestido con piel de camello. Era un profeta de los de antes, el primero en 400 años en atreverse a proclamar: «Así dice el Señor». Cuando Juan empezó a predicar, las multitudes acudían en masa. Era como si 400 años de sequía espiritual hubieran creado una sed tan intensa que en cuanto apareció una fuente, todos corrieron a beber. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», gritaba, y sus palabras tenían una autoridad que hacía mucho que no se oía. Pero Juan sabía que él era solo el telonero. «Yo os bautizo en agua», decía, una humildad que chocaba con su aspecto fiero, «pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». ¡Qué declaración! Resumía a la perfección el propósito de esos 400 años de silencio. Todo había sido una preparación para la llegada de aquel que no solo traería la palabra de Dios, sino que sería la palabra de Dios hecha carne. Juan era la voz. Jesús era el verbo. Cuando Jesús por fin se presentó para ser bautizado, Juan fue testigo de algo único. Espíritu de Dios bajando como una paloma y la voz del Padre resonando. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Era la confirmación de que el silencio había terminado para siempre. Pero incluso ahí, la manifestación fue distinta. No hubo truenos como en el Sinaí, ni fuego como en el Carmelo. Solo una paloma y una voz paternal llena de amor. La nueva era de la religión no empezaba con juicio, sino con amor redentor. Los 40 días que Jesús pasó en el desierto después de su bautismo fueron como un microcosmos de los 400 años de silencio de Israel. Fue tentado, pasó hambre, sintió la soledad. Pero a diferencia de Israel, que tropezó una y otra vez, Jesús se mantuvo firme, respondiendo a cada tentación con la misma escritura que había sido el sustento de los fieles durante siglos. Cuando volvió, en el poder del Espíritu, fue directo al grano. En la sinagoga de su pueblo, Nazaret, se levantó, tomó el rollo de Isaías y leyó ese pasaje tan conocido. «Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor». Isaías 61, 1, 2. Luego enrolló el pergamino, se sentó y con todos los ojos clavados en él, soltó la bomba. «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Imagínate la escena. Durante 400 años habían leído eso como una promesa lejana. Y ahora, este carpintero que conocían de toda la vida les dice que el cumplimiento estaba ahí, delante de sus narices. Al principio la gente flipaba con sus palabras llenas de gracia. Su forma de hablar era diferente. No era el rollo académico de los escribas ni el legalismo de los fariseos. Era una autoridad que venía del corazón mismo de Dios.
Pero en cuanto Jesús empezó a explicar que la gracia de Dios no tenía fronteras, que era también para los no judíos, la admiración se convirtió en furia. Lo sacaron a rastras de la ciudad para tirarlo por un barranco. Así de rápido cambiaron de opinión. Esta reacción era un adelanto de lo que pasaría. Habían esperado 400 años a que Dios hablara, pero cuando lo hizo, no les gustó lo que oyeron porque no encajaba en su molde nacionalista y su estrecha religión. Querían un Mesías que les diera la razón, no uno que desafiara su fe. Pero Jesús, como si nada, pasando por en medio de ellos, se fue. No era su hora. Tenía una misión que cumplir y un silencio de 400 años que romper del todo. Así que se fue a Capernaum, y allí su enseñanza con autoridad y sus milagros empezaron a atraer a gente de todas partes. Y es que los milagros de Jesús no eran solo un espectáculo de magia, que va, eran declaraciones teológicas en vivo y en directo sobre el reino de Dios. Cada ciego que veía era un símbolo de cómo el Mesías abriría los ojos espirituales. Cada sordo que oía, una muestra de que la voz de Dios podía ser escuchada de nuevo. Cada paralítico que andaba, una señal de que el pueblo, anquilosado por la tradición, podía volver a caminar en libertad. Pero lo más revolucionario, amigo mío, era su forma de enseñar. Durante 400 años, los rabinos habían construido un sistema basado en citar a otros rabinos. Como dijo el rabino Hillel, según la tradición de los ancianos. Pero Jesús llegaba y decía, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. ¡Bum! Eso era dinamita pura para los oídos de la época. Escandalizaba a los líderes de la religión establecida. ¿Quién se creía ¿En carpintero para ponerse a la altura de Moisés? ¿Con qué autoridad se atrevía a reinterpretar siglos de tradición? Con la autoridad del Hijo de Dios, del Verbo hecho carne que estuvo en la creación de la propia ley. Cuando Jesús decía, pero yo os digo, no estaba borrando las Escrituras, las estaba iluminando, devolviéndolas a su propósito original, liberándolas de las cadenas del legalismo que las habían convertido en una carga. Las multitudes se quedaban de una pieza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Mateo 7:29. Era la voz que habían estado esperando durante 400 años, la voz de alguien que conocía al Padre cara a cara, cuya enseñanza podía transformar corazones, no solo llenar cabezas. Pero claro, con cada milagro y cada enseñanza, la oposición crecía. Los fariseos, guardianes de la tradición durante el silencio, veían en Jesús una amenaza para su chiringuito. Los saduceos, que controlaban el templo y se llevaban bien con los romanos, temían que este profeta les aguara la fiesta política. Y los escribas, los intelectuales de la fe, no soportaban que alguien sin sus títulos les dejara en evidencia. ¿De dónde saca todo esto? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Era la misma incredulidad de siempre. La incapacidad de reconocer a Dios cuando se presenta de formas inesperadas. Durante 3 años, Jesús no paró, rompiendo un silencio tras otro. Se sentó a charlar con la mujer samaritana junto al pozo, haciendo añicos las barreras raciales y de religión que llevaban siglos en pie. Sanó al siervo de un centurión romano, demostrando que la gracia de Dios no tenía pasaporte y se saltaba todas las expectativas nacionalistas. Y lo que es más, se sentaba a la mesa con recaudadores de impuestos y pecadores, dejando claro que el reino de Dios abría sus puertas a todo el que se arrepintiera, no solo a los que tenían un carnet de religiosamente correctos. Cada uno de estos actos era una pincelada en el gran lienzo que explicaba el propósito de los 400 años de silencio. Dios no había estado de brazos cruzados,
había estado preparando el momento para que su gracia explotara de una forma tan radical e inclusiva que todas las barreras que habíamos construido se vinieran abajo. El silencio fue necesario para que cuando Dios por fin hablara, su voz se oyera no solo en Jerusalén, sino en Samaria, en Galilea y hasta en el último rincón del mundo. Las parábolas de Jesús son otro capítulo fascinante. Después de 400 años, la gente esperaba revelaciones espectaculares, visiones complejas. Pero Jesús les hablaba del reino de los cielos con historias de sembradores, de levadura, de tesoros escondidos. El reino de los cielos es semejante a... Empezaba, y todos, desde el campesino hasta el niño, podían entenderlo. Fue una democratización total de la revelación divina, un carpetazo al elitismo religioso que había crecido durante el silencio. Pero las parábolas tenían doble filo. A vosotros os es dado saber los misterios del reino, les decía a sus discípulos, pero a ellos no. Las mismas historias que eran luz para los humildes eran un jeroglífico para los orgullosos. Esto explica perfectamente por qué fue necesario el silencio. Se habían creado sistemas de fe tan rígidos y expectativas tan concretas que cuando Dios habló, muchos no reconocieron su voz. Habían perdido la capacidad de asombrarse. Los discípulos que escogió eran la prueba viviente de esto. No eran eruditos ni sacerdotes, eran pescadores, un cobrador de impuestos, gente común cuya única cualificación era estar dispuestos a seguirle. Fueron escogidos precisamente porque sus corazones no estaban blindados por el orgullo intelectual. Cuando Jesús los mandó a predicar, les dio un poder que nadie había visto en 400 años: sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. Era la restauración del ministerio profético, pero les dio una instrucción curiosa al principio: por camino de gentiles no vayáis, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, 5, 6. Esto nos muestra que el plan de Dios era progresivo. El silencio había sido parte de una estrategia que, aunque buscaba salvar a todo el mundo, debía empezar por Israel, cumpliendo las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Aún así, Jesús siempre dejó claro que su reino era diferente a lo que la gente esperaba después de tanto silencio. Cuando discutían por quién sería el más importante, les habló de servicio. Cuando Pedro sacó la espada, le dijo que la guardara. Cuando quisieron hacerlo rey a la fuerza, se escapó a orar. ¡Qué frustración para ellos! Habían imaginado un Mesías guerrero, un reformador político, pero Jesús vino a establecer un reino en el corazón, una justicia que nace del arrepentimiento. El momento de la transfiguración fue, quizás, la revelación más potente desde el fin del silencio. Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús glorificado, conversando con Moisés y Elías, la ley y los profetas, sobre su éxodo en 1900. Jerusalén era la confirmación de que Él era el cumplimiento de todo, y la voz del Padre retumbó de nuevo: «Este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él, no a los fariseos, no a los saduceos, no a los celotes». Había una única voz con autoridad suprema. Sin embargo, a pesar de todo, los líderes de la religión judía lo rechazaron. Su popularidad les daba miedo, su crítica a sus tradiciones les ofendía, y su afirmación de ser Dios les parecía una blasfemia. Así que empezaron a tramar su muerte. ¡Qué ironía tan trágica! Durante 400 años habían rezado por el Mesías, pero cuando llegó, lo rechazaron porque no encajaba en la caja de sus expectativas. La fe que habían intentado preservar se había vuelto ciega. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue la puesta en escena de esta tremenda ironía. La gente lo aclamaba: «Hosana al Hijo de David», cumpliendo aparentemente todas las esperanzas mesiánicas acumuladas durante 400 años de silencio. Pero Jesús no entró en un caballo de guerra.
sino en un humilde burrito. No celebró la conquista, sino que lloró por la ciudad que lo iba a rechazar. Y no fue al templo a tomar el poder, sino a purificarlo. Era la prueba de que el fin del silencio traería un juicio, sí, pero un juicio nacido del amor, para redimir, no para destruir. La que lió en el templo fue clave. Durante 400 años, ese edificio había sido el corazón de la esperanza judía, pero se había convertido en una cueva de ladrones, un negocio. Al volcar las mesas, Jesús estaba sentenciando el fin de esa era. El silencio no se había roto para restaurar el viejo sistema, sino para inaugurar algo radicalmente nuevo. Él mismo sería el nuevo templo, el lugar de encuentro con Dios para todos. «Destruid este templo», les retó, «y en 3 días lo levantaré». Hablaba de su propio cuerpo. La última semana de su vida fue un choque de trenes entre la revelación de Dios y las expectativas humanas. Cada día enseñaba, desmontando la hipocresía de la religión oficial con parábolas como la de los viñadores malvados. La historia era un espejo de Israel. Dios envía profetas, siervos, los matan. Finalmente envía a su hijo y los líderes, viñadores, deciden matarlo también para quedarse con la viña. El silencio de 400 años había sido la última pausa de paciencia divina antes de esta confrontación final. Dios había esperado, pero la respuesta reveló un corazón endurecido. La traición de Judas, uno de los suyos, añadió una capa de tragedia personal. Demostró que ni la cercanía más íntima a la revelación de Dios puede forzar la fe en un corazón que elige no creer. El problema no era el silencio de Dios, era la condición del corazón humano. En la última cena, Jesús le dio un giro completo a la Pascua, la fiesta de la liberación de Egipto. Estaba inaugurando una nueva liberación, mucho más profunda. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre del nuevo pacto, para el perdón de los pecados. Mateo 26, 26, 28. ¡Qué pasada! El fin del silencio de 400 años no culminaría en una victoria militar, sino en un sacrificio. No en la destrucción de enemigos, sino en la entrega de la propia vida por amor. En el huerto de Getsemaní vimos el coste de romper ese silencio. Jesús, el que tenía todo el poder, se derrumbó en agonía. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fue su momento más humano, pero también la demostración suprema de obediencia, la que había faltado en toda la historia de Israel. Donde Adán falló, donde Israel se rebeló, Jesús obedeció. El arresto y la crucifixión fueron la trágica consecuencia de 400 años de expectativas torcidas. Los mismos líderes de la religión que habían rezado por el Mesías se convirtieron en sus verdugos. Pilato, el gobernador pagano, defendía su inocencia, pero la multitud, azuzada por sus líderes, gritaba: «¡Crucifícale!». La ironía definitiva: habían anhelado un libertador que los salvara de Roma, y cuando llegó el verdadero libertador, se aliaron con Roma para destruirlo. Las horas de oscuridad en la cruz fueron un eco de los 400 años de silencio, pero infinitamente más dolorosas. Era la oscuridad de un mundo que rechaza la luz. Y en medio de esa negrura, el grito más terrible: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Era el Hijo sintiendo la separación del Padre, cargando con nuestro pecado. El que rompió el silencio experimentó el silencio más absoluto. Pero ese grito no fue de derrota, sino de cumplimiento. Estaba citando el Salmo 22, que empieza en angustia pero acaba en victoria. Su último grito, «consumado es», fue una declaración de triunfo. La misión estaba cumplida. El silencio se había roto no solo con palabras, sino con un sacrificio que abría la puerta a la redención para todos, fortaleciendo la fe de una manera que nadie esperaba. El velo del templo, esa cortina inmensa que separaba lo sagrado de lo común, se rasgó de arriba abajo.
Menuda señal. El camino hacia la presencia de Dios quedaba abierto para todo el mundo. Ya no hacía falta esperar a que un profeta hablara de vez en cuando. Ahora cada creyente podía acercarse directamente al trono de la gracia. El silencio se había acabado, y no solo para unos pocos elegidos, sino para cualquiera que tuviera fe. Pero la historia, amigo mío, no acabó con la tragedia de la cruz. El domingo, al amanecer, las mujeres que iban a la tumba se encontraron con la piedra quitada y el sepulcro vacío. Un ángel les dio la noticia que lo cambiaría todo. No está aquí, pues ha resucitado. Mateo 28:6. La confirmación definitiva. El que había roto el silencio de 400 años tenía poder incluso sobre la muerte. Durante los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos, dándoles un máster intensivo sobre el reino de Dios y el verdadero significado del fin del silencio. No se trataba de restaurar un reino terrenal para Israel, sino de establecer un reino espiritual sin fronteras. La gran comisión que les dio antes de subir al cielo lo resumía todo. Id y haced discípulos a todas las naciones, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Una misión impensable antes, pero los 400 años de silencio habían preparado el terreno. El griego como idioma universal, las comunidades judías por todo el imperio, las calzadas romanas, todo estaba listo. 10 días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió y los discípulos empezaron a hablar en otros idiomas. Babel a la inversa. Y Pedro, un simple pescador, dio el primer sermón cristiano. Y 3,000 personas de todas las naciones se unieron a la fe ese mismo día. Una cosecha imposible sin esos 400 años de siembra silenciosa. La expansión del Evangelio fue meteórica, confirmando la sabiduría de Dios en cada paso. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue la trágica confirmación de las advertencias de Jesús y el fin de la era de la antigua religión. El silencio había culminado en la venida de Cristo, y ahora empezaba una nueva era, la de la Iglesia. Los primeros cristianos lo tenían clarísimo. Estaban viviendo el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento había prometido. El autor de Hebreos lo clavó al escribir: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1-2. El silencio no se había roto de forma temporal, sino definitiva y total. Juan, el discípulo amado, nos dio la explicación teológica perfecta. El principio era el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El Verbo eterno, la palabra de Dios, se hizo uno de nosotros. El silencio no había sido ausencia, sino la preparación para la presencia más íntima que se pueda imaginar. Y Pablo, escribiendo a los Gálatas, le puso el broche de oro. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:4-5. Esos 400 años de silencio fueron el tiempo exacto que Dios necesitó para que todas las piezas encajaran. Para los que lo vivieron, fue un tiempo de frustración y desesperanza. Pero para los apóstoles, mirando atrás, fue un despliegue de sabiduría divina y paciencia redentora. Hasta los filósofos griegos habían preparado el terreno sin saberlo. Pero quizás la lección más bestia del silencio de 400 años es sobre la naturaleza de la fe. Mantener la fe en ese tiempo era confiar en promesas que parecían desvanecerse, esperar en un Dios que parecía lejano. Personas como Ana y Simeón, que se pasaron la vida esperando, representan a todos los que mantuvieron viva esa llamita. Su alegría al ver por fin al Mesías fue indescriptible. El silencio nos enseña que los tiempos de Dios no son los nuestros.
que su silencio no es indiferencia, sino una preparación amorosa para una revelación que superará nuestros sueños más locos. Y esa lección, amigo mío, llega hasta hoy. Todos pasamos por temporadas de silencio divino, donde la fe se tambalea, pero la historia de esos 400 años nos recuerda que Dios nunca para de trabajar. Sus propósitos se están cumpliendo, su amor está activo, su plan avanza, aunque no lo veamos ni lo sintamos. Los 400 años de silencio acabaron con la frase más increíble de la historia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero esa frase solo fue posible gracias a esos 400 años de preparación silenciosa, de trabajo invisible y de amor paciente. Cuando María acunaba a su bebé, cuando los pastores se arrodillaron ante el pesebre, no solo celebraban el fin del silencio, celebraban la sabiduría de un Dios que supo exactamente cuándo callar para que, al hablar, su voz resonara en todo el planeta. Y así, querido amigo, la historia de ese silencio se convierte en nuestra propia historia. Cada vez que nos enfrentamos a la aparente quietud de Dios, cada vez que lidiamos con preguntas sin respuesta, cada vez que nuestra fe se pone a prueba por promesas que tardan, podemos recordar que nuestro Dios es un experto en usar el silencio para preparar revelaciones que nos dejarán con la boca abierta. El bebé que rompió el silencio creció para ser el Salvador del mundo. Su reino sigue expandiéndose, su palabra sigue viva y su espíritu sigue hablando a los corazones dispuestos a escuchar. Has pasado tú por épocas de silencio divino, has luchado con la duda. Recuerda esta historia. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, sus propósitos son buenos y su amor nunca falla. Y si este mensaje ha resonado en tu corazón, si te ha ayudado a entender mejor los caminos de Dios y la esencia de la verdadera religión, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más contenido para hacer crecer tu fe y comprender las maravillas de las Escrituras. Comparte este video con alguien que pueda estar en su propio desierto de silencio y recuérdale que nuestro Dios siempre tiene la última palabra, y esa palabra, amigo mío, es amor.